ver un versículo ahí que es el versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Un pasaje muy conocido, se canta también este pasaje, precioso pasaje. ¿Encontraron, hermanos? Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una conclusión a la cual el Señor Jesucristo llega, porque se está hablando en el contexto de la disciplina de un hermano en la fe. Los discípulos le hacen una pregunta allí al Señor y el Señor les explica cómo tienen que conducirse para disciplinar a un hermano que ha fallado en la fe o que ha pecado. Y el Señor termina en ese versículo 20 con un principio sumamente importante para los cristianos y para la iglesia de todos los tiempos. Dice, porque donde están congregados, donde están reunidos, donde se han juntado 2 o 3 en mi nombre, miren lo que el Señor dice y promete allí. Allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una gran promesa del Señor. Él promete estar donde sus discípulos están congregados en torno a su nombre. ¿Por qué me llama la atención profundamente esta palabra del Señor, esta promesa de Dios? Donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque lamentablemente, hermano, en los últimos tiempos, los últimos años, la iglesia está perdiendo el valor y el compromiso de estar juntos como discípulos del Señor. Saben que en gran parte del mundo, muchísimos cristianos no ven válida la idea de congregarse en una iglesia. La iglesia se tenía que congregar, según ellos antiguamente, se tenía que reunir porque no tenían los medios tecnológicos que nosotros tenemos. La tecnología ha venido a reemplazar la comunión de los santos y esto cambió drásticamente después del 2020 con la famosa pandemia, que la iglesia le echó mano a los medios tecnológicos para tener cierto contacto con los hermanos, para poder llegar con la oración, con la reunión. Pero lo cierto es que esto se volvió peligroso porque el diseño de Dios nunca fue ese. Y se ha cedido mucho en cuanto a eso. Hermano, la iglesia virtual, la iglesia en línea, no es la iglesia real del Señor. Eso es una distorsión de lo que Dios planeó para su iglesia. Eso es una caricatura de lo que es la iglesia del Señor. Hoy en día multitudes de iglesias para sostenerse vivas tienen que depender de reuniones por Zoom, de los cultos en vivos en Facebook, porque los miembros, claro, es más cómodo, me quedo en casa, no me tengo que levantar temprano, no me tengo que bañar, me apronto el mate, ni me peino, me pongo las pantuflas, me tiro en el sillón y ahí estoy mirando el culto de mi iglesia por Facebook. Pero ¿es ese realmente el diseño del Señor? Se pierde esta promesa de Dios. Y eso es muy peligroso, porque Él dice, donde están reunidos, donde se han juntado, donde se han congregado en torno a mi nombre, para cualquier asunto. En el contexto es la disciplina de un hermano, pero no vamos a hablar específicamente de la disciplina. Vamos a hablar, hermanos, y es mi intención que podamos cultivar y encender la llama de la pasión por estar juntos, por la iglesia local. Ya le digo, la mayoría de los hermanos hoy alrededor del mundo no están convencidos que sea necesario congregarse, porque uno puede ser cristiano de su casa. No, yo leo la Biblia en mi casa, está perfecto. No, yo miro el culto en mi casa. Ustedes saben que yo grabo los mensajes en WhatsApp porque hay hermanos ancianos que no pueden congregarse y ellos anhelan congregarse pero no pueden. Pero ya varios me piden los mensajes. No se congrega pero me piden los mensajes. Entonces he tenido que ir cortando porque uno mismo si no mal enseña a ciertos creyentes. Pues si usted quiere recibir, ser de bendición y bendecir a la iglesia del Señor, tiene que estar presente. Tiene que congregarse. Y esto no es nada nuevo, hermano, porque ya no me acuerdo hoy, me parece que fue nuestra hermana, si no me equivoco, Lorena, que ella puso el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Fuiste tú, Lorena? Ese precioso texto, por eso le digo que no es nada nuevo, donde el escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
y se nos hace una costumbre. Como decían los criollos antiguamente, el hombre es un animal de costumbre. Nos acostumbramos a faltar a la iglesia y nos empezamos a conformar con simplemente escuchar un sermón por YouTube, por Facebook. Bueno, eso no tiene nada de malo siempre y cuando nosotros tengamos la responsabilidad y el sentido de estar con los hermanos en la iglesia local. Porque hay cosas que yo no las puedo hacer en mi casa estando solo ahí. Dios no diseñó la vida cristiana para andar solo. Si bien, hermano, la iglesia existe, no solamente cuando nos congregamos, porque mañana la iglesia no va a estar juntada, no va a estar congregada. Cada uno andará por ahí mañana haciendo sus cosas, sus quehaceres, y la presencia de Dios estará con nosotros ahí. Pero hay algo específico, hay algo especial que Dios ha planeado, que Dios ha diseñado, que Dios ha prometido cuando los santos se juntan. Y eso no se puede perder. La comunión de los santos, cuando los santos se congregan, y eso es importantísimo. Y hoy en día muchas iglesias han cerrado, ya no tienen más los cultos congregacionales, sino tienen cultos por vía internet, por Facebook, como le decía recién, pero no sienten de congregarse. Muchas iglesias ya han cerrado sus puertas porque los creyentes han considerado que no es una necesidad congregarse. Bueno, vamos a ver por qué es una necesidad congregar. Muchos se dejan de congregar y se pierden unas bendiciones preciosas del Señor. Así que no es posible ser una iglesia sin congregarse. No es posible ser iglesia sin congregarse. Por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana. Eso vendría a ser lo mínimo. Una vez a la semana en el culto congregacional. No se puede ser iglesia si no nos juntamos con frecuencia. Ahora, la palabra para congregar es la misma palabra que se usa para reunir o que se usa para juntar. Reunir, juntar, congregar es sinónimo en las Escrituras. Por ejemplo, el Señor la usa cuando cuenta la parábola diciendo que el reino de los cielos, Mateo capítulo 13, el reino de los cielos como una red que es echada en el mar, que juntando todo tipo de peces, ahí está la palabra, que juntando todo tipo de peces, congregando, reuniendo, esa es la misma palabra para congregar, juntarse, reunir. Y el Señor dice acá en nuestro pasaje que debemos estar congregados, debemos reunirnos en torno a su nombre, estando congregados en torno a su nombre, en el versículo 20 ahí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Cristo debe ser el motivo número uno, el centro de nuestra reunión cuando nosotros nos congregamos. Este es el fin por el cual nosotros nos congregamos. Este es el fin, este es el motivo. La persona de Cristo, es decir, estar reunidos en el nombre de Cristo, es estar reunidos en torno a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, a la vida de Cristo, a la palabra de Cristo. Cristo es el fin de que nosotros nos juntamos. Si Cristo no es el fin, simplemente nos juntamos por una mera rutina religiosa. Pero Cristo ha prometido que cuando la iglesia hace y la iglesia respeta el patrón por el cual Él ha diseñado su cuerpo, que son los creyentes, la iglesia reunida, Él promete que su presencia estará allí en medio de ellos. Y eso es una bendición, mis hermanos. El apóstol Pablo usa esa palabra muchas veces en sus cartas. Por ejemplo, él dice en 1 Corintios 11, 18, cuando os reunís como iglesia. Hay un propósito por el cual los creyentes se reúnen como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Pablo también estaba enseñando la necesidad que la iglesia tenía en aquel tiempo de encontrar el sentido por el cual la iglesia se congregaba. Y eso es fundamental. Así que, hermanos, esta palabra entonces recuérdenla, es sinónimo de reunir, de juntar. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice ahí, cuando Cristo debe ser el centro de la reunión de los creyentes. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso se está reunido en torno al nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados como iglesia
¿A qué? A la comunión, como dice Pablo, con su Hijo Jesucristo. Para que haya comunión con el Señor Jesucristo, bueno, debemos estar en obediencia a su palabra, a sus mandamientos. ¿Podemos rediseñar la iglesia? ¿Se puede rediseñar? ¿Podemos inventar otro modelo de iglesia? No se puede, porque se distorsionaría. Es como si quisiéramos inventar la rueda. ¿Se puede rediseñar la rueda? Fuera de un círculo ya no sería una rueda. Sería cualquier otra cosa menos una rueda. No se puede. Bueno, la iglesia no se puede rediseñar. No podemos inventar otras cosas. Entonces vamos a ver los principios, principalmente principios que están revelados en la palabra de Dios, por el cual nosotros tenemos que congregarnos. No nos podemos conformar con escuchar el mensaje grabado en casa, con orar en casa, pero yo no estoy siendo bendecido de una manera presencial, ni estoy siendo de bendición para mis hermanos, porque yo estoy ausente. El origen de estas reuniones en la iglesia, ¿dónde lo encontramos? ¿Quién inventó esto? ¿Quién diseñó la reunión de la iglesia? Bueno, el origen lo encontramos ahí en Hechos capítulo 2. Vemos cómo el Espíritu de Dios, a través de sus apóstoles, que fueron los instrumentos primarios para establecer la doctrina de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, pero también las reuniones de la iglesia, el Espíritu Santo usando a los apóstoles para empezar a rediseñar la iglesia como pueblo de Dios, como el cuerpo del Señor Jesucristo, con aquellos que le iba salvando. Ahí en Hechos capítulo 2, los versículos 44 al 47, dice: todos los que habían creído. Por lo tanto, la fe verdadera es sinónimo de estar congregados, es sinónimo de una fe verdadera. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cuál le dije que era el sinónimo de la palabra congregar? Juntar, reunir. Se juntaban. ¿Para qué se juntaban? Bueno, vemos cómo Dios empezó a organizar la iglesia. Lo primero que dice que estaban juntos. Los que eran salvos, los que habían creído, se empezaron a juntar, se empezaron a congregar, empezaban a tener comunión. ¿Para qué? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque en aquel tiempo había muchísimos pobres, había muchísima gente indigente que no tenía ni siquiera para comer, pero también se había convertido en gente pudiente. Al ver la necesidad de su hermano, ellos mismos dispusieron, nadie les dijo, nadie les obligó, ellos mismos dispusieron vender de sus propios bienes para repartir por los demás hermanos que se juntaban en la congregación y darles a aquellos que no tenían. Y mire, en esa reunión que ellos estaban juntos ahí, dice versículo 46, y perseveraban unánimes, es decir, estaban juntos con un mismo sentir. Eso es perseverar unánimes, tenían un mismo sentir. Cada día en el templo, partiendo el pan, esto se hace referencia a la celebración de la cena del Señor, partiendo el pan en las casas, comían otra vez juntos, con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que son salvos, ¿dónde son añadidos? A la iglesia. Los añade el Señor. Ahí es el lugar donde Dios añade los que van siendo salvos. Y vieron cómo la iglesia está tomando forma. Y lo primero que vemos es que la iglesia se junta, la iglesia se congrega, había unidad, se empezaban a ministrar las diferentes necesidades los unos de los otros. Y Dios le había dado el favor delante de la gente, pero también la iglesia empezó a contar con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el diseño de Dios. La iglesia estaba haciendo lo que Dios había dispuesto que tenía que hacer. Cuando la iglesia hace lo que Dios ha dispuesto que tiene que hacer, entonces va a tener el favor. ¿Se acuerdan cuando el proverbio dice que aún los enemigos del hombre están en paz con él? Cuando andan bien con el Señor, cuando estamos bien con el Señor. Aún el Señor hace quedar a nuestros enemigos bien con nosotros. Entonces, cuando nosotros seguimos el diseño de Dios, vamos a tener la bendición de Dios, el favor de Dios, porque Dios promete que iba a estar en medio de su pueblo cuando se congregaba. Eso es lo que le dice, por ejemplo, a las iglesias de Apocalipsis cuando
el Señor las visita para dar un reporte a cada iglesia, ya en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y dice que Él se describe como el candelabro que andaba en medio de las iglesias. Cuando la iglesia se reúne hoy como pueblo de Dios, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y hay algo especial que no está fuera de las reuniones de la iglesia, que ningún cristiano lo puede conseguir solo por ahí. Hay algo místico, espiritual, real, verdadero, que está cuando los santos se juntan ahí, en torno al nombre del Señor Jesucristo, que no está. No es lo mismo orar solo cuando tengo la posibilidad de orar con mis hermanos. No es lo mismo estudiar solo cuando tengo la posibilidad de estudiar con mis hermanos. No es lo mismo hacer cualquier otra actividad solo cuando tengo la posibilidad de hacerlo con mis hermanos. Aún Pablo mismo, vamos a ver más adelante, siendo apóstol, cómo él apelaba a la administración de la iglesia en favor de él. Pablo reconocía ese poder que había cuando la iglesia se congregaba. Hermanos, recuerden que estamos en una lucha espiritual y hay alguien que no quiere que esto siga adelante, que quiere rediseñar la iglesia a su gusto, que la reunión de los santos no se haga más. Ese sería el plan de nuestros enemigos. Que esto que Dios ha diseñado, recuerden que todo lo que Dios ha diseñado, el diablo va a tratar de tergiversarlo, todo, porque Él no inventa nada, Él lo que hace es tergiversa todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios creó es bueno y es perfecto, pero el enemigo lo distorsiona, todo. Y bueno, también quiere distorsionar las reuniones de los santos. No, vamos a hacerlo por Zoom, reuniones de oración por Zoom. No tiene nada de malo siempre y cuando no reemplacemos la reunión presencial de oración. Bueno, hay iglesias que ya no tienen más reuniones de oración presenciales, la hacen por Zoom. La Santa Cena, hoy muchos las van a hacer por Zoom, las van a hacer ahí en su casa. Eso no es Santa Cena, como vamos a ver. Eso es una caricatura, eso es una distorsión de lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Entonces nosotros no somos quienes para diseñar lo perfecto de Dios. Cuando nosotros queremos modificarlo, lo arruinamos. Arruinamos el perfecto modelo de Dios. Vemos entonces cómo la iglesia se congregaba. Y se congregaba con propósitos específicos. El primero que vemos ahí, cuando la iglesia se congregaba, era para participar de la cena del Señor. Ese es uno de los fines de estar juntos, de tener comunión, de conmemorar, de celebrar la cena del Señor. Solo no lo puedo hacer. Eso es un acto de la comunión de los santos cuando están reunidos. Solo esto no se puede hacer. Por Zoom no se puede hacer. Solo en mi casa con una pantalla enfrente allí no hay ningún tipo de comunión. Es un engaño, es una mentira. Lo que hay ahí no es presencial, es un engaño. Y eso hace poco una persona me decía eso, no, pero si yo sigo no sé a qué ministerio y participo de la Santa Cena por Zoom, yo sí, pero ese pastor que vos seguís está cuando vos lo necesitas. Si vos te enfermás y vas al hospital, ese pastor que vos seguís va a venir al hospital a verte, va a orar con vos, va a llorar con vos, te va a aconsejar él. Los hermanos de esa congregación te están acompañando. Es un engaño, es una mentira. No existe eso. En Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos ahí una iglesia gentil, una iglesia que Pablo había establecido en la ciudad de Troas. Y dice así que el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Pasó de una transición. Recuerden que los judíos guardaban el sábado, pero después eso pasó de una transición al primer día de la semana, cuando Cristo resucita. Acá vemos que es un domingo, no es un sábado, el primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Escuchen lo que dice la Biblia. Reunidos los discípulos, congregados los discípulos, juntados los discípulos. Había algo especial ahí, que si la iglesia no se juntaba, no se daba. No había una bendición. Si la iglesia no se junta, esa bendición de Dios entonces no va a estar allí, porque se dan en la reunión de los santos. Por eso tenemos que saber leer todas estas cosas e interpretarlas a la luz de toda la Escritura. El primer día de la semana reunidos los discípulos para propósito de esa reunión. ¿Cuál era el propósito del cual se juntaron? Para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Eso es únicamente en el contexto de la comunión de los santos.
Yo no puedo en mi casa empacado porque estoy enojado con la iglesia o esto o lo otro, hacer una Santa Cena solo en mi casa. Eso es un absurdo y con una pantalla enfrente. Me estoy engañando a mí mismo. El diablo me está engañando. Eso no es una farsa. Ahí no hay nada de Santa Cena. También vemos este principio, como Pablo lo enseña a la iglesia de los Corintios, una iglesia que estaba muy desordenada, porque era una iglesia muy inmadura. Y Pablo enseña también allí ese principio, en 1 Corintios 11:20, dice, cuando pues os reunís, acá está el sinónimo de la palabra congregar, cuando ustedes se congregan, se juntan, se reúnen, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto se reunía para la cena del Señor, pero le daba más importancia a lo material, a la comida misma y al vino mismo, cosa que se perdía el sentido de la cena del Señor. Cuando iban a celebrar la cena del Señor, ya muchos estaban borrachos, porque realmente se tomaba vino en la comida, era una comida literal, se comía y se tomaba vino, pero muchos se embriagaban. Y cuando iban a participar de la cena del Señor, ya tenían el vino en la cabeza y no sabían ni por qué estaban ahí. Por eso Pablo los reprende y los corrige. Y muchos habían sido disciplinados porque no discernían en la Santa Cena el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso Pablo dice, tienen que examinarse ustedes mismos. Y una vez vuelto haberse vuelto a examinarse, tienen que participar. Pero tienen que examinarse para participar de la cena del Señor. Por eso Pablo los tiene que corregir. Pero notemos aquí lo que Pablo dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque estaban en falta cuando servían la cena del Señor. Así que la reunión de la cena del Señor está asociada siempre a la reunión de la iglesia local. A la reunión de la iglesia local. Creyentes que no participan de la Santa Cena no están teniendo comunión con el cuerpo local y por lo tanto tampoco con Cristo. No tienen comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede decir alguien que puede tener comunión con la cabeza y no con el cuerpo? Pero poco hacer pensar un poquito, eso es sentido común, es usar un poquito nomás la inteligencia. Bueno, yo he escuchado cantidad de creyentes que dicen que siguen a Cristo, que creen en Cristo, pero están lejos del cuerpo, no existe. Sáquenle la cabeza, córtenle la cabeza a un cuerpo y no existe. Hay muerte. Bueno, sí, lo mismo en la vida espiritual, hay muerte espiritual. Entonces, no se puede estar unido a la cabeza y separado del cuerpo, eso no existe. Eso es lógica, esto es sentido común. No existe. Entonces, la cena del Señor se da en el contexto de la comunión de los santos, cuando los santos se reúnen. Pero también los santos se reúnen con el fin de tener oraciones congregacionales. ¿Hay que orar en casa? Sí, hay que orar en casa. ¿Hay que orar solo? Sí, hay que orar solo. Pero también es tan importante o más importante las oraciones de los santos reunidos. Esto también la Biblia destaca la importancia de la oración de los santos reunidos. Por ejemplo, hermano, este principio también lo vemos en la iglesia naciente, en Hechos capítulo 2, en el verso 42, que dice que la iglesia cuando comenzó a congregarse, a juntarse, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza, lo que los apóstoles les habían enseñado, en la comunión unos con otros, el compañerismo, la hermandad, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Bueno, este era el inicio, se estaba gestando la congregación como tal, y vieron, acá tenemos los principios, acá arranca la iglesia congregada como tal, pero notemos que están las oraciones están ahí. Cuando la iglesia se congrega para orar, para dar gracias al Señor en oración, para clamar por las diferentes necesidades, por las diferentes peticiones. Si estás solo en tu casa, ¿a quién ministra tu oración? ¿O quién está orando por ti? Eso no existe, ¿verdad? Diferente es cuando venimos a la iglesia, compartimos una necesidad, una acción de gracias, una petición, un clamor, y oramos por eso. Pero eso solo no se puede dar. Vemos también un poco más adelante, allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, después que Pedro, ¿se acuerdan que sale de una manera sobrenatural de la cárcel, que un ángel libera a Pedro? Pedro, ¿para dónde va en esa madrugada cuando el ángel lo saca de la prisión? Y dice que cuando Pedro estaba suelto en la calle, cuando se da vuelta, el ángel ya no estaba más.
y Pedro se va a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y dice que ahí que estaban haciendo los creyentes, dice que estaban juntos, estaban reunidos, estaban congregados. ¿Cuál era el propósito de estar juntos, de estar reunidos? Bueno, dice que muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Acá es un inicio de los cultos de la reunión de oración. Había una necesidad, uno de los apóstoles estaba preso, Santiago iba a ser muerto a filo de espada, había persecución, los estaban amenazando y la iglesia hacía oración. Dice que la iglesia estaba orando por Pedro y dice que estaban reunidos orando, se habían juntado para orar. Más adelante, o más atrás, mejor dicho, en el capítulo 4 del libro de los Hechos también, ahí tenemos, hermanos, cuando la iglesia está siendo amenazada, cuando estaban prohibiendo que los creyentes proclamaran el nombre de Cristo. Y mire, ellos están orando ahí. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, juntos, reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Ellos estaban orando, estaban juntos orando. Esto es fundamental, hermano. La reunión de oración es sumamente necesaria para cualquier iglesia local. Por lo que el apóstol Pablo también exhorta a Timoteo, que en ese tiempo que Pablo exhorta a Timoteo, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Iglesia que el apóstol Pablo había fundado, pero el apóstol Pablo se había ido y Pablo pone allí a Timoteo como pastor para que pastoreara esa iglesia que también tenía algunas dificultades. Y Pablo le manda allí a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice ahí que él le manda que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto era en el contexto de la iglesia local. Esto era en el contexto de cuando Timoteo estaba con la iglesia. Esta era una de las funciones que tenían que hacer. Y Pablo le está mandando: Timoteo, cuando ustedes se congreguen en la iglesia, cuando estén juntos, hagan oraciones. Y le está dando específicamente ¿de qué? Bueno, rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Las oraciones de la iglesia, eso es fundamental. Cuando la iglesia se reúne, están orando. Por eso los cultos de oración también, hermanos. Los cultos de oración, muchas iglesias ya no tienen el culto presencial. En verano porque hace mucho calor y en invierno porque hace mucho frío. Mejor lo hacemos por Zoom, las reuniones de oración por Zoom. Bueno, pero eso no es el diseño de Dios. Eso no puede reemplazar, eso puede ser un caso de emergencia, pero no puede sustituir el plan de Dios. El diseño de Dios no lo puede sustituir ni la tecnología ni la invención humana. No puede. Tenemos que reunirnos y tenemos que orar. Tenemos que perseverar en eso, como también el apóstol Pablo enseña. También hay ocasiones donde el apóstol mismo, hermanos, iba a solicitar las oraciones de la iglesia local, cuando la iglesia se reunía y Pablo conocía el poder y la bendición que tiene la iglesia congregacional. Y Pablo, siendo un apóstol, pedía, acá vemos la grandeza y la humildad del apóstol Pablo, como el apóstol Pablo pedía a las iglesias locales que cuando se reunían lo recordaran a él en oración. ¿Por qué Pablo pedía que oraran por él a la iglesia local? No dice, bueno, le voy a pedir a Pedro que ore por mí, le voy a pedir a Bernabé que ore por mí. Y a veces el creyente que no conoce mucho, y está bien, no está mal, pero tenemos que enseñar, se piensa que uno que es pastor va a ser escuchado. No, yo hermano, yo no tengo más privilegio que cualquier creyente a la entrada del trono de gracia. Sí, oramos por todos los creyentes por cualquier necesidad, pero usted no piense que yo por ser pastor, mi oración va a ser oída antes que la suya. No, Dios no hace acepción de personas. Pero ahora lo importante de esto es cuando nosotros nos reunimos a orar. Y Pablo pedía oración a la iglesia local. A la iglesia local. No decía, bueno, voy a pedir oración a Timoteo, voy a pedir oración al apóstol Pedro, voy a pedir oración al pastor Bernabé. No, él pedía oración a la iglesia.
a la iglesia. Pablo conocía el poder de la iglesia congregada cuando estaba orando en función de la persona y del nombre del Señor Jesucristo. Vamos a algunos textos rápidamente, hermano, y veamos. Yo sé que usted lo ha leído, pero si no lo leemos consecutivamente, no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta de estos principios que están ahí.